Bienvenidos a esta presentación de configuraciones didácticas. Esta presentación tendrá 4 partes importantes. En primer lugar, veremos qué es la planificación y para qué me sirve. Para esto tomaremos la definición del diseño curricular y de otros autores relevantes. En segundo lugar, veremos los tipos de configuraciones didácticas, la secuencia didáctica, la unidad y el proyecto. En tercer lugar, veremos los componentes de cada una de estas configuraciones con ejemplos para que lo puedan comprender con mayor facilidad. Y en cuarto lugar, veremos unas sugerencias finales para tener en cuenta al momento de la planificación áulica. Pasamos a la tercera parte de nuestra presentación, los componentes de las configuraciones didácticas con explicación y ejemplos. El título. Como podrán ver en la parte superior derecha, van a encontrar 3 iconos, SD, UD y P. Esto va a indicar en cada uno de los componentes si se aplica a la secuencia didáctica, a la unidad didáctica o al proyecto. En este caso, el título se aplica de la misma manera para las 3 configuraciones didácticas. El título. Se debe realizar un recorte del ambiente natural y social que sea significativo, que le posibilite acceder a nuevos conocimientos. No puede ser descontextualizado de la realidad ni de los conocimientos previos de los alumnos. El título marca el eje del trabajo que guiará a los demás componentes. Debe sostenerse durante toda la planificación. Vamos a los ejemplos. Si queremos trabajar con las plantas, debemos definir qué de las plantas es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos ver algunas opciones: el crecimiento de las plantas, las necesidades de las plantas para vivir, las partes y funciones de la planta, entre otros. No podemos tomar solamente el tema de las plantas porque es muy amplio y necesitamos hacer un recorte de ese tema para definir qué es lo que queremos trabajar y lo que queremos lograr con nuestros alumnos. Otro ejemplo. Si queremos trabajar con el cuerpo humano, tenemos que definir qué del cuerpo humano vamos a trabajar. Algunas opciones serían las partes externas del cuerpo, si vamos a trabajar las extremidades, sus posibilidades, sus características. Las partes internas del cuerpo, por ejemplo el sistema respiratorio, no podemos tomar todos los sistemas porque también sería muy amplio. Entonces, tomamos el recorte de sistema respiratorio. El cuerpo en movimiento, tomamos solamente qué es lo que me permite mi cuerpo hacer. Los tipos de movimiento, los tipos de desplazamiento, pero tomamos el cuerpo en movimiento. Ya no involucraríamos todo lo demás. Es importante hacer este recorte porque es lo que va a guiar toda mi planificación. Pasamos a los destinatarios. Como verán en la parte superior derecha, los destinatarios se aplica a secuencia didáctica, unidad didáctica y proyecto. ¿A quiénes va dirigida la planificación? Debemos considerar las edades de los niños, el nombre de la sala, el nombre de la institución. Un ejemplo de esto sería: alumnos de la sala de 5 años, sección D, Los Patitos, Jardín de Infantes número 28. Tenemos que saber a qué sala y a qué grupo de alumnos está dirigida la planificación. Responsables a cargo. El nombre de los docentes de sala o alumnos a cargo de la planificación. En este caso tenemos 2 situaciones. Las planificaciones que ustedes realizan en este momento son realizadas por alumnos a cargo de la planificación. Entonces solamente deberían poner su nombre. En este ejemplo dice Rosa Pérez y Juana Romero. Ustedes pondrían sus nombres. Cuando ya se encuentren trabajando en una sala, van a poner el nombre de la maestra de sala y la preceptora. El tiempo
se aplica a las 3 configuraciones didácticas. En la secuencia tenemos un ejemplo. 2 semanas, de las cuales se van a utilizar solamente 6 jornadas, es decir, la primera semana 3 y la segunda semana otras 3 jornadas. La fecha del 6 al 17 de abril. Y se hace la aclaración de que se va a trabajar lunes, miércoles y viernes. En la unidad didáctica, el ejemplo es 2 semanas, 10 jornadas, la fecha del 6 al 17 de abril y se hace la aclaración que se va a realizar una actividad por día. En el proyecto, que suele extenderse un poco más en el tiempo, el ejemplo nos dice 4 semanas, se van a tomar las 20 jornadas, la fecha, como anteriormente lo hicimos, del 6 de abril al 1 de mayo y pasamos a el cronograma. Como verán, la presentación del tiempo en un proyecto tiene un formato de cronograma. Yo tengo que saber qué se va a hacer en cada fecha. Tenemos que desarrollar la actividad fecha por fecha. En este caso, desde el lunes 6, martes 7, miércoles 8 hasta el viernes 1. La fundamentación se aplica a las 3 configuraciones didácticas. Da cuenta del encuadre teórico en relación al recorte escogido. Aquí debe constar el relevamiento de la información e indagación del ambiente en relación con el recorte seleccionado. Implica la búsqueda y organización de información sobre el contexto y la situación, y los fundamentos teóricos que dan cuenta del valor para los niños de abordar estos aspectos, por su desarrollo, sus identidades, su contexto. Es el qué se va a enseñar, qué conocimientos, científicos o no, voy a trabajar con los niños y de qué manera se relaciona este conocimiento con mi grupo de alumnos. Como decíamos antes, la planificación tiene que estar contextualizada. La intención educativa se aplica a 2 configuraciones didácticas, la secuencia didáctica y la unidad didáctica. Se plantean desde el punto de vista del docente, explicitando lo que el alumno tiene que lograr en términos de capacidades, el por qué y el para qué, y se sugiere que se utilice aquella que oriente mejor la acción. Se debe escribir lo necesario, utilizando las palabras indispensables, siendo precisos y directos en una sola redacción. Veamos un ejemplo. Favorecer un acercamiento a las partes internas de su cuerpo mediante experiencias concretas que le permitan conocer los órganos del sistema respiratorio y su funcionamiento.